Hola, ¿qué tal? Bueno, pues se acabó el Masters y una vez más hay que rendirse a la evidencia. Novak Djokovic, campeón una vez más, cuarta temporada de un tenista en toda la historia. Torneos ha llegado a la final, 15 de los 16 torneos que había participado, solo en cuartos de final en Doha, en el primer torneo del año. Karlovic le apeó en cuartos de final, tremendo, ¿no? Y hoy la verdad es que muy superior ante Roger Federer. Roger Federer no ha podido, realmente Djokovic le ha mantenido siempre en la línea de fondo, no ha podido desarrollar su juego muy, muy agresivo, yo creo, o sea, tampoco sin ser demasiado agresivo, pero sí que tirándole siempre atrás, para atrás en cada bola. Y Federer no ha podido, ¿no? Con el saque un poquito más, pero tampoco tanto, ¿no? Cada vez que golpeaba después de sacar, se encontraba ya la bola a los pies y realmente le costaba muchísimo, ¿no? Zafarse de los golpes de Djokovic y al resto es que no ha podido. O sea, una hora de break en el primer juego al resto y se acabó, ¿no? Salvo un 0.40, ¿no? Con 6-3, 6-3, 4-3, 0.40, salvo un 0.40 con el saque. Parecía que el público también se venía un poquito arriba y tal, pero Djokovic otra vez, ¿no? Contestando, un siguiente juego en blanco. Y en el siguiente juego, pues al final la presión, ¿no? Federer, segundos, 8 segundos saques y al final doble falta. No era quizá la final perfecto para este partido, pero claro, cuando juegas con Djokovic, Federer sabía que se tenía que jugar el segundo y que el resto no volviera. O sea, era lo único que le valía. Tremendo Djokovic, temporada de ensueño y bueno, depende, yo lo he dicho, depende de él casi que poder llegar a ser el mejor de la historia, poder llegar a los 17 grandes de Federer, a los 301 semanas de Federer, sí, realmente el Masters 1000 ya, solamente el año que viene ya se ponga el primero en la lista, está solo uno de Rafa Nadal, también a un solo Masters de Roger Federer, que ganó 6 Copas Masters, luego ya tiene 5, realmente está a otro nivel, ¿no? Otro nivel. Veremos el año que viene si Rafa, aunque yo sigo diciendo que es el único capaz de competirle en regularidad, si consigue, ¿no? Otra vez recuperar la confianza y estar ahí otra vez para ganar grandes torneos, porque si no es Rafa Nadal, pues el número uno puede mantenerlo puede soñar con esas 301 semanas seguidas de Federer, o sea, con esas 301 semanas totales de Federer, porque realmente es que no hay nivel. Babrinka, Murray, pues no, evidentemente. Federer, pues está claro que lo que sigue haciendo es increíble, pero claro, de ahí a estar 10 meses, pues no, Federer lo puede hacer en estos torneos. Indoor, a 3 sets, hierba, pero en la temporada de tierra, ¿no? Y en otros torneos le cuesta mucho más, ¿no? Realmente no se sabe dónde está el techo de Djokovic y bueno, hay quien dice que los rivales no son lo suficientemente buenos, no, no son rivales mejores que los que había hace años. Bueno, opiniones hay para todos los gustos, pero lo que está claro es que Djokovic ya está en el top 5, top 4 de toda la historia. Incluso para mí es el tercero ya de toda la historia y con 28 años puede realmente llegar, ¿no? A los hitos de Rafa Nadal y de Roger Federer. En 14 grandes Rafa Nadal, en Masters 1000, ya he dicho que está a uno solo de Rafa Nadal y que probablemente el año que viene empiece ya a liderar esa clasificación y no lo abandone nunca más. Y en Grand Slams eso sí es cierto, le quedan 7. Es muy difícil todavía, pero es que no hay rival. No hay rival. A 5 sets es que no hay rival. Podríamos decir a 3 sets como en estos torneos Federer, sí, Federer las únicas veces que le ha ganado a Djokovic, le ha ganado 3 veces. Está muy bien, pero las 3 veces en torneos a 3 sets. Pistas rápidas. Hoy en este Masters bajo techo, ¿eh? Pero a 5 y al aire libre es imposible ahora mismo. Quizás solo Rafa Nadal realmente, si lograse recuperar su máximo nivel, podría hacerlo. Ya veremos. Murray va a brincar, ya veremos el año que viene. Seguramente en Australia siempre Murray está ahí, siempre es un sitio que le encanta jugar, ha jugado 4 finales. Va a brincar también, fue campeón y solo está ahí en la pelea, pero Djokovic está no un paso ni dos, ¿no? Está casi una escalera encima
de los demás, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y bueno, ya veremos. Solo nos queda ya la final de la Copa Davis, que veremos si al final se termina jugando, porque realmente hay muchas. Bélgica ahora mismo está en estado de emergencia prácticamente, con un peligro de atentado inminente en Bruselas a todas horas, 24 horas. Hoy se han cerrado el metro, parón informativo, las escuelas, todo. Y hoy tenía previsto el equipo británico salir a Gante, que está a 56 kilómetros de Bruselas, y no ha podido, no les han dejado, y está por ver. Yo ahora mismo creo que está mucho más cerca de no jugarse. Es el viernes, pero claro, los británicos, si mañana no viajan tampoco, ya no van a viajar el jueves mismo, ¿no? Un día antes, ¿no? Necesitan entrenarse en esa pista, ¿no? Necesitan, claro, ponerse a tono, coger ritmo. Yo a día de hoy creo que no se va a jugar allí. No se va a jugar. Es muy probable que no se juegue, y si sigue esto así, es lo lógico. O sea que ya veremos qué es lo que se hace, ¿no? Porque claro, retrasar eso tampoco lo puede retrasar, porque, en fin, la temporada empieza el día 1 de enero. O sea, hay que descansar también. Y evidentemente hay que empezar la pretemporada. Que no sé cómo lo harán, pero está claro que va a ser muy difícil que se juegue, ¿no? Final muy igualada, ya lo hablaremos si se juega finalmente o no, pero una final tremendamente igualada. Murray está ante su gran oportunidad, probablemente la única oportunidad. El año que viene, además, ya no puntúa la Davis ni los Juegos Olímpicos. Por cierto, con la derrota de Federer, Murray mantiene el número 2, un pequeño consuelo para él, aunque realmente el final de temporada no ha sido que creáis. Si pierde la Davis, pues todavía acrecentará más esa leyenda, ¿no? De mucha gente que es un perdedor, que es un loser, pues lo acrecentaría un poquito más, ¿no? Si perdiera la Davis, ¿no? Pero bueno, muy difícil. Al final, al 50% dependerá del doble, y ya veremos. Os lo contaré aquí. Hasta luego.